Bueno, yo creo que ya. Muy bien, iglesia, buenos días. Qué bendición poder conectarnos a esta hora de la mañana para compartir juntos este tiempo de adoración, este tiempo de poder estar en la presencia del Señor, para bendecir al Señor, para darle gloria en medio de todas las cosas que Él en el día de hoy nos permite compartir. Les pido, Dios, le pido al Señor que nos conceda en este día de hoy el poder eh, tener este tiempo juntos, ustedes desde sus hogares, eh, para poder unir nuestras voces y que en el cielo se escuche la voz de cada uno de los santos, no solo alabar, sino también clamar al Dios de nuestra adoración, al Dios de nuestra salvación. Quiero saludar a Laura Martínez, buenos días, mi hermana, Dios te bendiga. Alejandra, la mamá de el tan amado Pedro José, saludos, mi hermanita, Dios te bendiga. Gilberto, Dios te bendiga, mi hermano, también me alegra mucho saludarte. Es de verdad para mí un gozo poder compartir con ustedes en este día. A Laurita también, que hemos estado orando mucho por ti, Laura Erazo. Gloria al Señor por tu vida, por tu familia, ¿verdad? Los tenemos siempre presentes en nuestras oraciones. Y a todos los hermanos que se van conectando a esta transmisión en vivo, muchas gracias por perseverar a pesar de toda esta situación de aislamiento y de estar en casa, por perseverar en la búsqueda de Dios junto con la iglesia, ¿verdad? Entonces esperamos que este sea un momento de mucha bendición para todos, especialmente en nuestros hogares, para que nuestros familiares también conozcan el, el nombre del Dios que adoramos, ¿verdad? Y que podamos exaltarlo a Él en todo tiempo. Entonces, quiero empezar este tiempo orando por ustedes, orando por las necesidades que tenemos en nuestros corazones, de la gracia del Señor para este día, y alabando al Señor con nuestros corazones en este tiempo. Permítame dirigirlos en oración. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la bendición de en este día poder reunirnos de manera virtual en esta iglesia preciosa, Señor. Tu palabra es verdad. Deseando, Señor, que tu palabra sea exaltada, que Cristo sea honrado y glorificado en nuestra oración, en nuestra adoración. Que podamos, Señor, ser así también bendecidos con tu gracia para en medio de toda circunstancia poder dar gloria a tu nombre. Como dice el salmista, Señor, en todo tiempo deseamos que en nuestra boca esté de continuo la alabanza al único Dios verdadero. Por eso, Señor, queremos empezar este tiempo alabándote, adorándote, a ti que eres digno y que reina por los siglos eternos. Amén y amén. Hermanos, no tengo aquí cómo proyectarles una canción, pero sé que voy a tratar de poner aquí la letra en los comentarios. Vamos a ver si me sale. Voy a copiarle y pegar aquí en los comentarios. A ver, ustedes me dicen si les aparece para que de pronto ahí sigan. No sé si me deja copiarla toda. Sí, yo creo que sí. Ahí está. Vamos a cantar Vivir es Cristo. Mi hermana Cari, qué bueno saludarte. Dios te bendiga. A mí también me alegra mucho poder saber que estás ahí con tu familia, con André, con tu esposo. Por favor, hazles llegar un abrazo de mi parte. Mi hermano Giovanni, buenos días, bendiciones. A Edward, a mi hermana Mónica, a Lili. Qué bueno poderlos saludar. No saben cuánta falta nos hacen todos ustedes. Bien, vamos entonces juntos, hermanos, a disfrutar de este precioso tiempo
de alabanza a nuestro Dios, como el Dios. No, les puse fue la canción que no era. La primera canción, esa es la última. La primera canción es El Dios que adoramos. Vamos a ponerlo aquí, ahora sí. Anda, les puse la canción que no era. Esa no era, es esta. Eso es lo malo de hacer el culto por aquí. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Igual ustedes se la saben. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Al Dios que hizo los cielos y la tierra. Al Dios que gobierna por sobre todas las cosas. A Él levantamos hoy nuestras voces. Cantemos juntos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, nadie es como Él, oh gran yo soy. Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti, Jesús. A Él sea toda la gloria, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder
eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, solo a ti, Jesús. Amén, Señor, solo a ti adoramos y levantamos nuestras voces en gratitud por la gracia, Señor, que derramas en nuestras vidas, Dios. A ti sea la gloria por los siglos eternos. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Nadie es como tú, Señor, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Vamos a decirlo, hermanos. Glorioso de Redentor y Rey, te adoramos. Gloria al Señor por su palabra que nos revela su carácter maravilloso. Hermanos, y estoy muy agradecido con el Señor por poder permitirme en este tiempo compartir con ustedes no solo la palabra del Señor, sino que podamos juntos levantar nuestra alabanza al único y soberano Dios de los cielos, que gobierna por sobre todas las cosas. Y bueno, en realidad, mis hermanos, quiero darle gracias a Dios también porque aunque sé que no estoy físicamente con ustedes en estos momentos, sé también que por el Espíritu de Dios podemos, en una forma en la que no entendemos, pero que es real, estar juntos como un mismo cuerpo, levantando voces santas delante de Dios. Y qué bueno que podamos estar acá. Hermanos, quiero hacerles algunos anuncios, no sé cómo llamarle a eso, sí, unos pensamientos previos antes de la predicación. En primer lugar, pues recordarles, amados hermanos, que no se olviden de practicar la generosidad. No se olviden de que hay necesidades dentro de la iglesia que necesitan ser, digámoslo así, sostenidas, ¿verdad? Entonces, quisiera pedirles, amados hermanos, que en medio de esta crisis, en medio de todo este momento, podamos ejercitarnos en el don de la generosidad también, teniendo cuidado de los hermanos que tienen necesidad, no solo económica, sino también espiritualmente hablando. Pedirles, hermanos, que estemos atentos a las necesidades de cada uno y que podamos unirnos como iglesia para atender a cada una de estas necesidades conforme vayan surgiendo a nuestro alrededor. Contáctense con el pastor Pedro, con el hermano Eduardo, con los hermanos Jonathan, Gilberto, para que conozcan un poco más acerca de cómo están las cosas en la iglesia. Preocúpense por estas cosas, hermanos. No dejemos o no demos por sentado de que ya eso está así, que alguien ya está haciendo algo. A lo mejor tú puedes ser un instrumento del Señor para bendecir a alguna familia de alguna forma que no sabías que estaba pasando algún tipo de necesidad. Así que, hermanos, los animo a que en amor aprovechemos el día del Señor para contactarnos, para pegarnos una llamada, para escribirnos un mensaje, saludarnos y saber cómo están nuestros hermanos en la fe. Sé de algunos hermanos que han estado sufriendo por causa de la pérdida de algunos familiares, por causa de este asunto del coronavirus. Mi más sentida condolencias a las familias que han tenido alguna pérdida de estas allí en Valledupar. Quiero también animar a los hermanos que de pronto en estos momentos se sienten con algún síntoma o que se han hecho la prueba y están esperando los resultados, para que confiemos en el Señor, para que perseveremos en esa confianza al Dios que hoy levantamos voces santas. Es un Dios bueno, es un Dios que no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Él está atento para responder con su gracia eterna e infinita. Animarles a eso, hermanos, a que estén orando mucho por los pastores, por el pastor Pedro, por mi persona, por los líderes de la iglesia, para que el Señor les dé
sabiduría y sobre todo la fidelidad que se requiere en este tiempo, mantenerse sirviendo al Señor de manera fiel y constante, ¿verdad? Sobre todo dándole gracias al Señor porque ahora tenemos del pastor Pedro el conocimiento de que se está estrenando como papá y sé que es una experiencia nueva para él y espero que en estos tiempos podamos escuchar cómo es que Pedro José crece en gracia delante de Dios y delante también de la iglesia, que estemos atentos a cómo poderle servir a nuestro pastor también en este sentido. Les animo a eso, hermanos. Y bueno, no siendo más, quiero pasar entonces ahora sí al tiempo de la predicación. Quiero leer uno de los capítulos más, digámoslo así, interesantes de la Escritura. Rápidamente, es una lectura bastante entretenida, es una lectura bastante llena de muchos principios, pero quiero simplemente leer la palabra de Dios. No voy a exponer a profundidad todos los aspectos que aparecen en este capítulo de la Biblia, pero sí quiero que nosotros podamos sacar de allí algunos principios prácticos para nuestra vida como cristianos en estos tiempos de crisis. Por eso he titulado el sermón de hoy, Dios y el sufrimiento. Estoy hablando del libro de Job. Vamos a ir al capítulo 1, Job 1. En el libro de Job yo voy a leer, ustedes usan la Biblia Reina Valera. Vamos a leer la Biblia Reina Valera. Tengo aquí otra, pero vamos a leer la Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Antes de continuar, hermanos, si hay un momento en que no me escuchan, me dicen, y yo puedo de pronto, no sé si se está escuchando bien la predicación, puedo levantar la voz un poquito más. Ustedes me van diciendo, por favor, estoy pendiente ahí de los comentarios. Dice, voy a leer nuevamente. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que habiendo pasado el turno los días del cónvite, Job enviaba y los santificaba y les levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero de Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos
y tomaron y mataron a los criados a filos de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para dar la noticia. Entre tanto estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino a casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que hoy nos recuerda, Dios, esta realidad tan fuerte de sufrimiento en nuestras vidas. No hay mayor esperanza, Señor, que la de saber que un día los sufrimientos acabarán. Gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz para darnos esa esperanza, Señor. Mientras eso sucede, te pido que a través de tu palabra nos concedas a todos la gracia y la sabiduría para enfrentar los sufrimientos que tendremos en este mundo. Usa tu palabra, Señor, para este propósito. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Este libro es realmente difícil. Tiene no difícil de leer, porque la lectura es muy sencilla, independientemente de la versión que usemos. Es difícil de asimilar, en realidad. Creo que es uno de los libros en los que las personas pueden llegar a tener más luchas en su mente y en su corazón, por causa precisamente del panorama que este capítulo 1 nos presenta. Fíjense de manera amplia, les muestro de pronto un bosquejo de lo que el texto nos dice. En primer lugar, los primeros textos nos llevan a considerar la vida de Job. Simplemente lo describen como un hombre prominente, de una muy buena reputación dentro de su comunidad. Pero no solo eso, sino que también nos dice que era un hombre que tenía muchos hijos y muchas riquezas. Es decir, era un hombre exitoso, un hombre de bien, pero un hombre también que le iba bien. Y incluso vemos a un hombre piadoso, a un padre preocupado, a un padre diligente, a un padre que ama a sus hijos, a un hombre que ora a Dios, a un hombre que está constantemente ahí delante de Dios. Tanto así que por causa de él, en el cielo se suscita una de las conversaciones más extrañas del mundo. O sea, son cosas que uno, o sea, no podría de pronto dar alguna explicación que pueda de alguna forma llenar toda nuestra curiosidad al respecto. Pero sí se nos muestra desde el versículo 13 en adelante, desde el versículo 6 hasta el 12, vemos una conversación en los cielos súper extraña. Satanás se acerca a Dios. Escuchemos esto. Satanás, digámoslo así, el príncipe del mal, acercándose al santo Dios y conversando con él. No sabría qué comentario hacer al respecto. Eso es lo que dice la Biblia. No solo eso, sino que también, fíjense en esto, Satanás no puede decir nada delante de la presencia de Dios, a menos que Dios le diga que hable. Esto nos muestra a nosotros
el alcance del poder y de la soberanía de Dios. Es Dios quien pone la conversación. Es Dios quien le dice: Satanás, ¿tú de dónde vienes? ¿Será que Dios no sabía de dónde venía Satanás? Sí, claro que sí sabía. Dios estaba iniciando una conversación. Dios estaba tomando la iniciativa con respecto a algo. Satanás le dice: bueno, vine de rodear y he visto muchas cosas. Y Dios le dice: ¿viste a mi siervo Job, que no hay nadie como él en toda la tierra? ¿Viste mira el concepto que Dios tenía de Job? Es decir, Dios tenía primero que todo una relación con Job, que nos deja ver que esta conversación, que Job estaba en los pensamientos de Dios, aun cuando Job no tuviera ni idea de que esto estaba sucediendo, porque Job nunca se enteró de esta conversación, nunca. De pronto, ahora que está en la gloria, no sé si ya Dios le habrá dicho, pero en ese momento de sus sufrimientos, antes ni después de su sufrimiento, incluso se nos dice que ni siquiera sabemos si después de que él vivió, él se enteró de estas cosas. Pero sabemos que esta conversación se da en el cielo y Job era ignorante de lo que estaba sucediendo. Después de esta conversación vemos que Satanás estaba esperando simplemente la orden de Dios para ir y arremeter. Es como un perro furioso, ¿verdad?, que está allí ladrando a Job y deseando destruirlo. Y él estaba esperando que Dios simplemente le soltara la correa, y así sucedió. Sin embargo, aquí surgen demasiadas preguntas como para responderlas en un sermón, pero yo quiero que tú medites en estas cosas que estás leyendo de la palabra de Dios. Inmediatamente Satanás sale de la presencia de Dios, va hacia donde Job y arremete con toda. En unos pocos versículos vemos que todo lo que Job tenía lo perdió. O sea, fíjate que es constante este apunte de y no había terminado de hablar cuando llegó el otro, y no había terminado de hablar cuando llegó el otro, y no había terminado. O sea, todo fue en un mismo momento, en un mismo día. Toda esta gran tribulación vino y descendió sobre Job en un mismo momento. Y al final vemos una oración que Job hace, que es simplemente increíble, increíble. Solamente alguien con una fe en el Redentor puede decir algo así. Sin embargo, a manera de aplicación de este texto a nuestras vidas, porque en realidad quiero que comencemos a considerar este tema de lo que el libro de Job nos enseña acerca del sufrimiento, quiero simplemente contarles 4 enseñanzas, 4 principios que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón detrás del libro, en lo que nos enseñan este primer capítulo del libro de Job. Quisiera entonces, simplemente a manera de introducción, no de introducción del sermón porque ya les di un bosquejo del capítulo 1 como introducción, sino como a manera de responder la pregunta: ¿por qué existe el mal?, recordarles que el origen del mal es el pecado. Recuerden que en Génesis 1 se repite mucho una idea, ¿verdad?, dentro de la creación. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. La idea del autor cuando escribe ese primer capítulo es que tú te quedes con eso en la mente. Antes de que el pecado entrara, todo era bueno en gran manera. Es decir, es tan importante este pensamiento para el autor de Génesis que no podemos pasarlo de vista. Todo era bueno en gran manera. No había dolor, no había sufrimiento, no había muerte, no había nada. Pero en el capítulo 3 las cosas cambian. En el capítulo 3 Satanás se acerca a Eva, la engaña, ella toma del fruto y desobedece a Dios, le da a su esposo y él también desobedece a Dios, y luego Dios lanza una sentencia sobre el hombre y la mujer, y si leemos lo que dicen los versículos del 16 al 19, nos vamos a dar cuenta de que allí Dios le está diciendo al hombre: por causa de tu pecado, tú sufrirás, tu esposa sufrirá y la creación sufrirá. Es decir, todo el mundo quedó sujeto a la maldición del sufrimiento y la muerte. Eso quiere decir que el origen del sufrimiento es el pecado de la humanidad. Nosotros sufrimos por causa del sufrimiento, por causa del pecado, porque por el pecado entró la muerte al mundo, y con la muerte llegó enfermedad, dolores, padecimientos, etc.
Vemos también incluso que la creación sale perjudicada con el pecado de los seres humanos. Pero en este texto se nos muestra a nosotros una clase de sufrimiento que no es por causa del pecado, ¿verdad? Una clase de sufrimiento que es un hombre justo sufriendo en un mundo que no funciona como Dios lo diseñó, porque no era todo bueno en gran manera. Incluso vemos en los primeros capítulos, ustedes disculpan el ruido, porque estas son cosas que suceden cuando uno hace transmisiones en vivo. Si pasa el señor del aguacate o el señor del plátano, ustedes me disculpan. Vamos a tratar de concentrarnos nuevamente. Aquí se nos está hablando de un sufrimiento que parece ser que no tenía una razón como tal. Sin embargo, amados hermanos, yo quiero que con estos 4 pensamientos nosotros podamos tener una perspectiva clara de por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de los cristianos. Y esto es porque en nuestras iglesias nosotros muchas veces no aprendemos a sufrir, o no se nos enseña a sufrir como la Biblia dice que debemos sufrir. Entonces, en primer lugar, como primer punto, ¿qué podemos aprender de este capítulo, del libro de Job? 1, que el sufrimiento es real. Voy a anotarlo acá en los comentarios como el sufrimiento es real. Ahora, ustedes pueden decir, hermano, pero no necesito que la Biblia me diga que el sufrimiento es real para yo entender que el sufrimiento es real. Ciertamente es así. Ciertamente ustedes no necesitan que yo les diga estas cosas, ni que la Biblia nos diga estas cosas, pero una de las estrategias que Satanás ha estado usando en estos tiempos, sobre todo con la iglesia, es hacerle creer que el sufrimiento no es algo o el sufrimiento es algo de lo que uno puede prescindir. Tan es así que muchos de nosotros vivimos como si nunca fuéramos a sufrir. Inclusive, algunos cristianos ustedes lo ven, quizás con una buena intención, no sé, pero ustedes lo ven diciendo, no, yo declaro que el sufrimiento no tocará mi casa. No, mi familia está cubierta por la sangre de Cristo y ningún padecimiento llegará a mi casa. O podemos ver a los amigos de Job diciéndole, oye, algún pecado tuviste que haber cometido para que te llegara el sufrimiento, porque no es normal el sufrimiento. Amados hermanos, algunas religiones orientales, se me viene a la cabeza ahorita mismo el budismo, que es el que puedo pensar que dice este tipo de asuntos. Ellos niegan la realidad del dolor. No sé si ustedes conocen un poco de eso, pero ellos dicen que el dolor es un asunto mental, que eso no es necesario. El hombre puede llegar a un estado, incluso ellos enseñan que Buda llegó a ese estado, es un estado superior en el que nunca van a experimentar ninguna clase de aflicción ni sufrimiento. Es decir, no sé cómo lo hacen, pero no es verdad, eso no es verdad. Y así se nos ha enseñado a nosotros que debemos vivir felices. Incluso yo he escuchado canciones cristianas que dicen, y terminará el sufrimiento cuando llegues a Cristo, y ven a Cristo para que no sufras más y pare de sufrir. Y el sufrimiento, y no se habla de sufrimiento dentro de las iglesias. Se habla de este es el año de tu favor, este es el año en que te va a ir bien. Se habla de este es el año. Yo no me imagino las predicaciones de fin de año y de principio de año, 2020, diciendo este es el año en el que Dios te promocionará, este es el año en el que verás tus sueños cumplirse, este es el año de tu bendición, este es el año en el que te promoverán de empleo. O sea, en muchas iglesias se prometen cosas que la Biblia no promete y que al contrario nos llevan a no estar preparados para situaciones como las que estamos enfrentando ahora mismo, la crisis del coronavirus. Muchas iglesias no estaban preparadas para enfrentar este tipo de asuntos de una manera en que agrade al Señor. El punto aquí, amados hermanos, es entender que nosotros no vamos a poder sacarle el cuerpo al sufrimiento en nuestra vida, de ninguna forma. El ser cristiano no te garantiza que no vas a sufrir, al contrario. Jesús le dijo a sus discípulos, miren, en este mundo, el mundo mismo los va a aborrecer como me ha aborrecido a mí. Ustedes no son menores que yo. Y si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Y eso es una realidad inevitable. Nosotros vamos a sufrir, sea que hagamos lo bueno, sea que hagamos lo malo, sea que seamos piadosos, sea que no lo seamos, sea que seamos cristianos, sea que no sean cristianos. Vamos a sufrir.
todos los seres humanos vamos a sufrir. Piensa, pronto tus padres que ya están ancianos morirán. A veces incluso nuestros hijos que no están ancianos mueren primero que nosotros. Y nosotros no queremos pensar en eso porque, no sé, en ese deseo de querer evitar que esas cosas sucedan, creemos que el no pensar en esas cosas y en el no prepararnos para esas cosas, vamos a evitar que esas cosas sucedan. Amados hermanos, y si hay algo que te tiene que quedar claro en esta enseñanza es que el sufrimiento es real y que tarde o temprano ya has sufrido, puede que en estos momentos estés sufriendo, pero también sufrirás en el futuro. Por causa de que este mundo está así, este mundo no está funcionando de la forma en que Dios lo creó. Dios lo creó todo bueno en gran manera, pero por causa del pecado todo se vino abajo y ahora el mundo no funciona de esa misma forma. Los árboles mueren, los animales mueren, los seres humanos mueren. Y eso fue lo que después en el capítulo 5 de Génesis se convirtió como en el coro de la canción. Y Adán murió a los tantos años. Y Set murió a los tantos años. Y fulanito murió a los tantos años. Y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Y la gente se moría. Es decir, el sufrimiento se quedó. Y en un sentido, como lo muestran las Escrituras, la muerte reinó sobre el mundo en la historia de la humanidad. Sin embargo, el hombre, en vez de mirar el sufrimiento como una forma de mirar entonces a Dios y decirle, Dios, por favor, ayúdanos a solucionar este asunto del sufrimiento, lo que hizo el hombre en Génesis fue más bien alejarse de Dios y reprochar a Dios, a decir, hacer las cosas mal delante de Dios, tanto así que en el capítulo 6 de Génesis llegó un momento en que Dios dijo, estoy hasta acá, ya no aguanto más la maldad de este mundo, los voy a destruir. Así habrá sido, hermanos, el mal dentro de la tierra. El hombre no se arrepintió al ver el sufrimiento. El hombre vio el sufrimiento y en vez de arrepentirse se alejó de Dios más. Tanto así que el único justo que halló gracia delante de los ojos en ese momento fue Noé y su familia, más nadie. Amados hermanos, el sufrimiento es real. El sufrimiento es real. Sin embargo, el hecho de que el sufrimiento sea real no quiere decir que no haya solución a este problema. El libro de Job nos ofrece algunas soluciones para el cristiano, porque en el libro de Job, y como segundo enunciado y como segunda idea a recordar de este mensaje, el capítulo 1 del libro de Job nos enseña que Dios es soberano. Dios es soberano sobre el sufrimiento. Hay personas que sufren por causa de su pecado, ciertamente, así es. Hay personas que, como dicen los proverbios que hemos estado leyendo en estos días en nuestras meditaciones devocionales, hay personas que, o más bien el sabio ve el mal y se aleja y puede evitar su sufrimiento, pero el necio en cambio va y se tira contra el mal y sufre, ¿verdad? Pero este libro de Job viene como un anexo a los libros de sabiduría para recordarnos que no necesariamente el sufrimiento viene por causa del pecado. Incluso eso fue lo que los amigos de Job le dijeron en su momento, ¿no? Ven acá, arrepiéntete porque algo tuviste que hacer. Este sufrimiento que te ha llegado a ti fue por algo que tú hiciste, Job. Revisa. Y la verdad es que Dios dice, no vino por un sufrimiento o por un pecado que él cometió. No vino por eso. Incluso él le dice en el último capítulo a Job, ve y ora por tus amigos para que la ira del Señor sea quitada de ellos porque ellos hablaron mal de Dios. Es decir, adjudicarle a Dios despropósito en todo esto, es decir, que a Job le llegó esto porque Dios lo estaba castigando, es hablar mentira. Y hablar mentira, es decir, ser necios al momento de querer dar juicios de por qué Dios permite el sufrimiento en las personas, es pecado. Entonces, nosotros vemos aquí a un hombre que está sufriendo, digámoslo de alguna manera, inocentemente. Es decir, no fue porque él hizo algo en particular que Dios le permitió vivir todo este sufrimiento. Aunque Satanás es quien causa a Job el sufrimiento, él tuvo que obtener permiso de Dios para poder hacer lo que hizo
sobre la vida de Job. Bien nos enseñan las Escrituras que Dios es quien hace las cosas según el designio de su voluntad. Él es el que permite que todas las cosas sucedan conforme al designio de su voluntad. Entonces, vemos que en este libro de Job nunca se nos muestra a nosotros o Dios da una respuesta explícita acerca de por qué Job sufre, pero nosotros vemos que Job al final de este montón de noticias dice unas palabras que nos deben llevar a considerar la forma en cómo nosotros sufrimos y vemos la realidad de este mundo. Fíjense, Job en los últimos versículos dice lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. En la Reina Valera dice: Job no adjudicó despropósito alguno a Dios. Es interesante, amados hermanos, que esto suceda así, porque Job estaba entendiendo, a pesar de lo abrumador que debiera ser eso. Hermano, a veces a uno le dicen: hey, tu mamá está enferma, y uno se vuelve un 8. A veces a uno le dicen: hey, tu hijo se cayó de la cama, y uno, o sea, imagínate, se enreda y deja todo tirado y va a ver qué fue lo que pasó. A Job le dijeron: hey, te robaron todo, hey, se perdió todo, se murieron todos tus camellos, se murieron tus hijos. O sea, ya en el capítulo 2 incluso nadie le dijo nada, pero llegó una enfermedad sobre él. Y es interesante ver que aún allí también él no adjudicó despropósito alguno, porque cuando su esposa lo ve sufrir de esa forma, ella en medio de su dolor, porque ella también perdió todas estas cosas, incluso estaba viendo a su esposo sufrir, ella en medio de su dolor lo que le dice es: Job, maldice a Dios y muérete. O sea, no me imagino en una ayuda idónea de esa forma, pero eso es lo que sucede. Todos respondemos de maneras diferentes ante el dolor. Sin embargo, Job tenía un entendimiento del carácter de Dios y no tenía las escrituras completas como tú y yo la tenemos hoy. Incluso probablemente no tenía nada. Vemos entonces que Job le responde a su mujer: ven acá, mujer, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job sabía que aún su sufrimiento venía porque Dios lo había permitido, y si Él lo había permitido, algo tendrá Dios entre manos. Dios lo permitió con algún propósito. ¿Cuál? No sé. En ese momento Job podía decir: no sé, pero sé que esto viene de Dios, y lo recibo. Interesante, amados hermanos, porque Job no le sacó el cuerpo al sufrimiento. Job no reprendió a nadie. Incluso la oración de Job fue: Señor, sosténme. El resto de los capítulos del libro nos dan frases tan preciosas como: aun si Él me matare, en Él esperaré. O frases como: yo sé que mi Redentor vive. Eso lo dice un hombre que está sufriendo en gran manera, hermanos. Eso nos debe dejar a nosotros una gran enseñanza acerca de este principio de que Dios es soberano sobre el sufrimiento. Dios siempre tiene el control sobre el sufrimiento y siempre lo permite con un propósito eterno. En tercer lugar, o como tercera enseñanza de este capítulo, vamos a ver que existe algo así, vamos a ponerlo así, existe algo así como el pecado, el sufrimiento inocente, que el pecado inocente, el sufrimiento inocente, es decir, que alguien pueda sufrir por algo que no tiene que ver con su pecado. Esa es una realidad, amados hermanos. Mira, esto no quiere decir que nosotros siempre vamos a sufrir inocentemente, y por eso debemos ser sabios en este asunto. Es decir, yo no sé cuántas veces, amado hermano, en su mente le ha pasado, cuando llega algún sufrimiento en su vida: esto debe ser porque aquel pecado que hice, esto debe ser por aquella cosa que dije, esto debe ser por aquella otra cuestión que hice. Hermano, no siempre es así. Dios es misericordioso, y si Él te perdonó para siempre,
pero no para siempre. Ciertamente Él va a permitir que alguna consecuencia quede para recordarte de tu debilidad y tu necesidad de Cristo, pero no siempre, digámoslo así, va a ser por causa de tu pecado el sufrimiento. Inclusive si ustedes alcanzaron a hacer su devocional antes de esta predicación, saben que el apóstol Santiago en el capítulo 1 nos dice a nosotros que debemos estar contentos cuando estemos pasando por algún tipo de prueba, porque Dios lo permite con un propósito siempre en santificación. Ahora, aunque el pecado es la principal causa de todo sufrimiento, no todo pecado se debe a un pecado en específico. No todo sufrimiento, se debe a un pecado en específico. Los amigos de Job le decían, mira, revisa esta área, revisa esta otra. Algún pecado tuvo que haber provocado esta calamidad, pero sabemos que la verdadera realidad es lo contrario. Si vemos en este capítulo 1, vamos a responder esta pregunta, oye, ¿por qué Job sufre? Si solamente tuviéramos este capítulo 1, ¿cómo lo responderíamos? Probablemente tú lo responderías volviendo a leer el capítulo 1 diciendo, oye, Job sufrió, la razón por la que Job sufrió es porque era un hombre recto y justo, no por pecado. Y puede que en estos momentos estés diciendo, pastor, ven acá, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Vamos a devolvernos. Veamos lo que dice el Señor en este texto, en Job, la conversación que Dios tiene aquí con Satanás. Permítanme, llego acá. Fíjense esto. Un día, versículo 7, el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Versículo 8, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le dijo al Señor, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No has hecho tú? Entonces fíjense que pareciese, a primera vista, con una lectura sensata, sabia, centrada, que Job está padeciendo porque es un buen hombre. Ahora, esto no quiere decir, no quisiera, hermano, que ustedes dijeran, no, entonces no me voy a portar bien porque voy a sufrir. No. Pareciese en este primer capítulo que Dios está sufriendo por hacer lo correcto. Pero resulta que esa no es la razón por la que Dios permite el sufrimiento. Como cristiano, amado hermano, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados y ya tú no tienes que cargar con el sufrimiento por tu pecado. Cristo los llevó en la cruz para librarte a ti del sufrimiento por causa del pecado. Sin embargo, hay sufrimientos que Dios permite en el creyente que es redimido y perdonado con un propósito. Con un propósito. Ahora yo quiero que veamos en este texto del sufrimiento inocente, en esta idea del sufrimiento inocente, que nosotros tenemos en Cristo un ejemplo de este sufrimiento que Dios permite con un propósito. Fíjate esto, Cristo muere en la cruz y ese es el asesinato o la ejecución más injusta y más malvada de toda la historia de la humanidad, porque si hay alguien que no merecía este castigo era Cristo. Tú y yo sí, pero Cristo no. Sin embargo, Dios permitió el sufrimiento de Cristo por un bien mayor, por un bien más grande. Había un propósito en los sufrimientos de Cristo. Había un propósito en el sufrimiento del inocente, del único que realmente era inocente, y era salvar a los culpables, ¿verdad? Entonces, amado hermano, yo quiero que tú veas cómo en el sufrimiento de Cristo había un propósito. Así como en el sufrimiento de Job había un propósito que Job no entendió a primera vista. Job no dijo, no, debe ser que por esto. No, Job se quedó callado y prefirió más bien expresar otras palabras, pero no ser insensato o necio a atreverse a decir lo que él cree que está en la mente de Dios. Porque nosotros debemos tener mucho cuidado de presumir cosas que no sabemos. No sabemos por qué Dios permite algunos de los sufrimientos en nuestra vida y no lo vamos a saber en este lado de la gloria muy probablemente. Pero lo que sí debemos tener presente en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento y en nuestra confianza es que Dios permite siempre todo sufrimiento con un propósito. Y ese propósito es mayor a cualquier otra cosa, incluso mayor que nuestra propia vida. Cuando leemos en la carta de Santiago, el que nos alegremos por los sufrimientos,
Él lo dice porque el sufrimiento nos va a hacer más a la imagen de Cristo. Cristo, cuando oró en el Getsemaní diciéndole: Padre, permíteme que esta copa sea pasada de mí, pero Él le dice a Dios: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, conforme al propósito que tú tienes, Señor, con este sufrimiento, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y al final la cruz nos evidencia cuál fue la voluntad de Dios: salvar al mundo a través del sufrimiento del único inocente. Amados hermanos, esto es terreno en el que nosotros no debiésemos llegar a traer juicios ni conclusiones necias. Por eso Pablo en Romanos 11 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. ¿Quién las puede contar? ¿Quién puede meterse a la mente de Dios y decirle: Dios, a mí no me parece esto que tú estás pensando? Nadie, hermano, porque Dios es Dios. Y esa es una de las cosas que vemos que sucede, y que es el siguiente punto de este mensaje: es que nuestro trabajo en el sufrimiento no es entender, sino confiar en Dios. Voy a poner aquí número 4. Nuestro trabajo en el sufrimiento no es entender, sino confiar. Gracias, Edward. Todo lo orquesta para su gloria, aún en el sufrimiento. Amén, así es. Nuestro trabajo en el sufrimiento no es entender, sino confiar en Dios. Fíjense, amados hermanos, que en este momento de tristeza, Job había deseado tener una conversación con Dios. Sus amigos le estaban trabajando la mente como para que él diga: hey, sí, yo entonces quiere decir que los pecados que cometí, Dios no me los perdonó, entonces esto debe ser por algún pecado que cometí. Amado hermano, Job en ese momento lo único que dice en el capítulo 31, creo que es, versículo 35, dice: ¿quién me diera la oportunidad de poder conversar con el Todopoderoso y que responda el porqué de mi causa? Pero, aunque Dios le concedió hablar con él, fíjense que en la respuesta que Dios le da a Job, nunca le dijo por qué permitió el dolor en su vida. Nunca, nunca. Ustedes pueden revisar, desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41, creo, Dios le habla a Job y le dice todo menos el porqué de su sufrimiento. Es decir, Dios en ningún momento le ofrece explicaciones a Job. Le dice: oye, Job, mira, yo te estoy haciendo sufrir por esto. No, en ningún momento. Revise las escrituras y se dará cuenta de que en ningún momento Dios le dice eso. Al contrario, quiero leer algunos versículos rápidamente. Dios le dice en el versículo 4 del capítulo 38, en el libro de Job, Dios le dice: ven acá, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes la inteligencia, ¿dónde estabas? Versículo 12, ¿alguna vez en tu vida has mandado a la mañana o le has hecho conocer al alba su lugar? Y así vamos a encontrar una serie de preguntas que Dios le hace a Job, confrontándolo, como diciéndole: ven acá, ¿quién está en control? ¿Tú o yo? ¿Quién es el que organiza el universo? ¿Tú o yo? ¿Quién es el que sostiene que las estrellas estén donde están? ¿Tú o yo? ¿Quién es el que da alimento o sostiene la naturaleza y la mantiene como tú la ves? ¿Tú o yo? ¿Quién es el que hace girar este planeta alrededor del sol? ¿Tú o yo? Hermanos, esas son palabras fuertes de parte de Dios a un Job que está sufriendo. Y uno se pudiese preguntar: ¿por qué Dios es tan fuerte? Incluso en el capítulo 40, versículo 2, el Señor le dice: ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? Versículos 8 y 9. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarme tú? ¿Acaso tienes tú brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Wow, esto es fuerte, hermanos, esto es fuerte. Pero ¿qué le estaba diciendo Dios en medio de todas estas cosas a Job? Yo soy Dios, no tú. A ti te corresponde confiar. Confiar. Y no es que Job haya pecado, no es porque lo que los amigos de Job le decían, le querían hacer ver, no. Dios
Dios estaba permitiendo esto con un propósito mucho más elevado de lo que Job pudiese pensar, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros la conclusión que debemos sacar de esta conversación en la que luego Dios interviene es que Dios es Dios y yo no soy Dios. Y eso es un pensamiento que debe venir a tu mente cuando estés sufriendo. Amado hermano, Dios es Dios, tú no eres Dios. Y no necesitas saber por qué Dios permite el sufrimiento. ¿Qué es lo que necesitas? Saber que Dios reina por encima de todo sufrimiento. Confiar en que Dios todo lo usará con un propósito eterno. Por lo tanto, nosotros debemos adorar a Dios, no cuestionarlo, de tal manera que lo acusemos de injusto. Dios no nos explica el por qué, muchas veces no nos explica el porqué de su sufrimiento, pero esto es en el caso de Job. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento en donde la visión que tenemos ahora a través del Evangelio nos muestra el porqué de los padecimientos. Cristo mismo es el ejemplo del porqué de los padecimientos. Cristo vino a sufrir para un propósito mayor, que nosotros fuésemos salvados. Y nosotros ahora en Cristo sufrimos para un propósito mayor a tu vida. Y es para que seas conformado a la imagen del Cristo que murió para salvarte a ti y a mí. Es por eso que nosotros hoy podemos decir que Dios ha mostrado mucha bondad y nos ha dejado el resto de la Biblia para entender el porqué de muchos de nuestros sufrimientos. Es decir, nosotros podemos ver, por ejemplo, en las palabras de de José en Génesis, luego de que sus hermanos lo vendieron y él duró tantos años como esclavo, como preso, en donde José le dice a sus hermanos: ustedes quisieron hacer el mal contra mí, es decir, ustedes decidieron por su propia voluntad hacerme mal, pero Dios lo convirtió todo en bien para la salvación de muchas personas. Incluso eso también lo vemos en el libro de Habacuc, cuando Habacuc contiende en un sentido en esta oración con Dios y le dice: Señor, ven acá, ¿por qué permites este tipo de circunstancias o más bien que los malvados destruyan a tu pueblo? Y lo que Dios le dice es que hay un plan supremo, hay un bien supremo mayor a lo que está sucediendo ahora. Ellos van a ser juzgados, pero hay un versículo en Habacuc que dice que el propósito de ese juicio que Dios estaba trayendo sobre Israel era para que la gloria del Señor cubriera la tierra, para que la proclamación de su gloria llegara a todas las naciones. La cruz de Jesús es también un instrumento que Dios usa para el más grandioso de los propósitos de la humanidad: la salvación de nuestras almas. Por eso podemos decir, como dice Romanos 8:28, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuáles son esas todas las cosas? Como dice Romanos en el capítulo 8: desnudez, hambre, persecución, espada, aflicciones, hermanos, sufrimientos. Todas esas cosas Dios las usa para sus propósitos, siempre con un buen propósito, siempre con un buen propósito. Por eso, la diferencia entre un cristiano y un no cristiano en tiempos de sufrimiento, porque todos nosotros vamos a sufrir, es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. El sufrimiento siempre nos debe llevar a ver a Cristo cara a cara. ¿Sabes qué fue lo más lindo de la conclusión del libro de Job? Ya con esto voy terminando. Hermanos, que al final Job dijo: ¿sabes? Antes había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y ahí fue el final del sufrimiento. Ahora, soberanamente Dios quitó el sufrimiento de la vida de Job, aunque nunca le dijo por qué, ¿verdad? Pero lo quitó. Dios pudo haberlo no quitado, pero el propósito ya se había cumplido. Y era que Job conociera a Dios de una forma en la que no lo hubiera podido conocer si no hubiese sido a través de ese conocimiento, a través de ese sufrimiento. Amado hermano o amigo que me escuchas, si tú estás sufriendo en estos momentos, Dios quiere mostrarte un aspecto de su carácter que de otra forma no conocerías. Dios quiere formar en ti la imagen de Cristo que de otra forma no pudiese ser formada. Si tú no eres cristiano y estás escuchando esta predicación, quiero que sepas que vas a sufrir, en algún momento vas a sufrir. Pero hay gran consuelo y hay gran esperanza en los que sufren bajo las alas de Cristo, en los que en medio de la aflicción pueden correr hacia Él porque encontrarán consuelo, esperanza y paz en el corazón.
Y esto te lo digo porque el final de la historia, no de Job, sino el final de la historia de la Biblia, nos dice a nosotros que ahí en Apocalipsis 21, del 1 al 4, dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz desde el cielo que decía: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Fíjate, yo quiero que tú sepas, amigo, que me escuches y que no eres cristiano aún, solo la iglesia estará con Dios en cielo nuevo y tierra nueva. Y tú puedes acceder a esa bendición hoy, entregando tu vida a Jesús, siguiéndole con todo tu corazón, en arrepentimiento y fe, confesando tus pecados, para que halles en Él no solo el perdón de tus pecados, sino esta esperanza de que vendrá un día en que tú vivirás con Él para siempre. ¿Y sabes qué es una de las mejores cosas que van a suceder en ese momento en que vivas con Él? En carne y hueso, no espiritualmente hablando, en carne y hueso viviremos con Él. Fíjate lo que dice el versículo 4: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya han pasado. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Por eso Pablo puede decir: esta breve aflicción no se compara con lo que vendrá. Pero ¿sabes qué es lo mejor que vas a obtener si le das tu vida a Cristo en estos momentos? Que pasarás no solo en aquel futuro, la eternidad junto a Cristo, sino que desde hoy Cristo morará en tu corazón y su presencia te consolará en cualquiera de los momentos que tengas que enfrentar en este mundo. No necesitas pasar los sufrimientos tú solo. Cristo está allí para traer descanso a tu alma. A la iglesia también quiero dejarles ese pensamiento, que podamos concluir eso. Dios siempre tiene un muy buen propósito, y Cristo siempre va a ser parte de ese propósito. Que el amor de Cristo sobreabunde en nuestros corazones, que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Iglesia, no sufra solo, sufre, únete a tus hermanos en la fe, y juntos lleven sus aflicciones delante de Dios, para que hallemos descanso y esperanza de que Dios siempre permite los sufrimientos con un buen propósito. Amados hermanos, ese era el mensaje que quería compartirles el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes, y que meditemos en estas cosas, que podamos descansar en Dios. Hago esta última recomendación precisamente porque sé que en estos momentos nosotros estamos expuestos a gran aflicción. Este asunto del coronavirus puede afectarnos hoy a nosotros, mañana a nuestros familiares, no sabemos cómo será. Y no quiere decir, amados hermanos, que si te llegas a contagiar o qué sé yo, sea por causa de algún pecado, ¿no? Recuerda que Dios siempre tiene un muy buen propósito. Y Cristo es esa ancla en nuestra alma que nos mantiene firme en medio de todas las aflicciones. Amén. Vamos entonces a orar y cantamos. Padre, gracias por tu palabra que nos anima hoy a mirar con ojos de bendición este tiempo en el que nos permites tener que vivir en una generación que sufre por causa de una pandemia. Oro, Señor, para que nos des una fe tan poderosa como la que tuvo este hombre, sobre todo porque tenemos promesas mucho más grandes que las que él tuvo. Nosotros podemos hoy ver a Cristo en las Escrituras, y Él es esa ancla en nuestras almas que mantiene nuestra mirada en lo eterno, en lo celestial, y no en las aflicciones de este mundo, porque las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria que vendrá. Por eso, Señor, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra gratitud y recibe nuestra adoración, sea que suframos o sea que no, o cuando llegue el sufrimiento, Señor, podamos ser bendecidos con una mirada de lo celestial por encima de lo terrenal. Que recordemos que la aflicción en este mundo es temporal, es breve, comparada con la bendición de que tenemos eternamente vida en Cristo garantizada. Oro por aquellas personas que hoy escucharon el Evangelio por primera vez, que puedan entregar sus vidas a ti, Señor, en arrepentimiento y fe,
para que aún sea que sufran, sea que vivan, sea que mueran, Señor, vivan y mueran junto a ti, Señor, fieles, siguiéndote a ti, en Cristo Jesús. Amén. Ya saben qué canción vamos a cantar entonces, hermanos. Yo creo que es un muy buen momento para presentar a Dios nuestra alabanza. Voy a poner otra vez acá la letra, que la quité ahorita para que no nos confundiéramos. Voy a ponerla nuevamente. Cantemos entonces a nuestro buen Dios. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, ¿cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor? Si sé que tienes el control de toda tu creación, ¿cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias, ¿cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Cantemos. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara con la gloria que ha de venir. Vivir
es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Amén, Señor. Derrama sobre nosotros esa gracia maravillosa que impulse nuestras almas a alabarte en medio de todo tiempo, Señor. Que sea un ancla al corazón, que traiga esperanza acerca de la gloria que en Cristo tenemos garantizada. Que podamos ver tu rostro en medio de nuestros sufrimientos, Señor. Que podamos ver tu mano sosteniéndonos en medio de las tormentas. Y que se haga tu voluntad, Señor, para que tu gloria a través de nuestra aflicción sea manifestada, Señor, en la tierra. En Cristo sabemos que todo lo permites con un buen propósito, Señor. Por eso podemos decir con todo nuestro corazón, vivir es Cristo, Señor. Amén. Y amén. Bien, hermanos, gracias por su paciencia. Sé que a veces me extiendo un poquito. Pero bueno, espero que el Señor haya traído ánimo a sus corazones, así como lo ha hecho conmigo a través de esta predicación. De parte de mi familia, por acá está Samuelito también, que quiere saludarlos. Ven, Sammy. De parte de mi familia, desde acá le mandamos muchos saludos, muchas bendiciones. Diles, hola hermanos. Hola, hermanos. Dios les bendiga. Dios bendiga. Que hicieron la prédica con nosotros. Gracias por estar en la prédica con nosotros. Esta es la prédica con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Los amamos mucho. Mucho. ¿Quieres ir a la iglesia del Valle? Ayudar. ¿A Valledupar? Sí. ¿Tú quieres mucho a los hermanos de Valledupar? ¿A quién quieres? Alejandra. Alejandra. Bueno, Aleja, ya sabes. ¿Y a Pedro? Sí. ¿Y a Gilberto? Sí. ¿Y a Edward? Sí. ¿Y a Juli? Sí. Sí, también, o sea, todos. Ujú. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Nos alegra mucho conectarnos con ustedes y saludarlos. Un abrazo muy grande para todos. Bendiciones. Dile goodbye. Bye. Goodbye. Bye.